Bien, aparentemente ya estamos en vivo. A ver. Is somebody there? Segundo vivo, producción orgánica. Con Noé se va a sumar el equipo completo de Fincas El Paraíso. A ver si aparece alguien por ahí. Vamos a poner una musiquita. Vía Detox se sumó. Ahí se sumó Fincas del Paraíso, Javier Córdoba. Va entrando gente al baile. ¿Qué tenemos acá? Lo voy a tirar, es que me encanta este grupo de música. Un poquito de música de fondo. ¿Se escucha bien? A ver, tiren corazoncitos para dar ok. ¿No estás de aquel lado? A ver. ¿Cómo estamos? Se sumó la gente de la Estancia de los Orejona, siempre firme ahí de las emisiones. ¿Cómo andan todos? Hola, hola, ahí Hola. estamos. ¿Todo bien ustedes? Muy bien, muy contentos de verte, de verlos a todos. Bueno, me alegro. ¿Cómo andas, Gonza? ¿Todo en orden? Hola Maxi, sí, todo en orden. Ahí Acá andamos. vamos. Bueno, muchas gracias por sumarse a esta propuesta de empezar a hacer vivos con los productores, que un poco la idea es cruzar la pantalla, por así decirlo, y empezar a conocernos. Mucha gente que, siempre fue un poco la consigna de Sevilla Viva de trasladar lo que sucede del otro lado, y la idea con esto, empezar a hacer estos vivos es justamente esto, ¿no? Darle una cara visible a los productos, que la gente los pueda identificar y saber quién está detrás. Siempre la consigna va a ser esa, ¿no? Así que, arrancando, ya tienen las preguntas, pero bueno, yo acá también tengo el punteo. ¿Estamos listos para arrancar? Sí, estamos listos. Estamos muy Bueno, contentos. Muchas gracias buenísimo, por bueno. invitarnos. La verdad que nos encantan este tipo de propuestas. Entendemos que es una de las tantas maneras que hay de comunicar y poder contar cómo se hacen las harinas, en este caso, ¿no? O los productos en sí. Es la manera de democratizar un poco lo que hay detrás de cada producto que llega a las familias. Sí, creo que también tiene que ver para mí, ¿no? Con entender cuál es la ideología de las personas que están por detrás, porque eso también te da una línea, te da una pauta de qué principios van a tener a la hora de producir. Viste que esa es un poco la línea fina. O sea, hay algunos grises que por ahí, nada, cuando uno empieza a conocer te das cuenta que dependiendo quién está detrás, los cruzan o no los cruzan, y eso para mí es súper importante. Sí, Eh, sí, estamos de así que, acuerdo. Es muy lindo. Así que bueno, nada, acá estamos. Bombardeanos a preguntas, dale, que queremos contar. bien. Nombre, promoción y colegio, primera pregunta. Así te presentan, la gente los conoce. Espera que me pongo los auriculares. Me encanta. Yo soy Noelia Prieto, soy nacida acá en Trenquelauquen, me fui a estudiar a Buenos Aires, estudié economía, soy licenciada en economía y bueno, y un montón de otras cosas que fui estudiando en la vida, Magíster pero básicamente. en desarrollo económico. Sí, tengo una maestría en desarrollo económico de la Universidad de Sarmiento, especialización en pymes, me encanta todo lo que tenga que ver con desarrollo económico, con pymes, Me gusta con... sufrir. Sí, claramente. Soy argentina. Sí, creo que ser argentino es parte de estar acostumbrado, de empezar a ser resiliente, ¿no? Sí. Bueno, también mucho tiempo me dediqué a trabajar en cooperación internacional, trabajando con emprendimientos de distinta índole, también en finanzas, un poco de todo, y creo que ese pasado que he tenido tan rico, tan variado en experiencias, hizo que de un momento a otro me interesé muchísimo en lo que tenía que ver con economía sustentable, finanzas verdes, y ahí fue apareciendo la agricultura, marido, socio, Gonzalo Rondini, que es Gonzalo ingeniero Rondini, agrónomo, ¿no? ¿Te que vas a contar? Sí, ingeniero agrónomo
santafesino de nacimiento. Ah, mirá, de Eh, Santa Fe, ¿sos de qué parte de Santa Fe? no me vas a decir nada de la Sole, de Arequito. ¿De Arequito? Mirá, mirá. De Arequito, Lindo Santa Fe. pago De hecho, santafesino. voy a contar algo que nadie sabe. La hermana de él, la hermana No, joder. mayor, A ver, fue al colegio con Sole. ¿en serio? Mirá. Dios. Sí, bueno, yo Así tengo que un nada, gran aprecio por la gente de nos Santa Fe. adoptó acá la Contanos. provincia de Buenos Aires, también Trenquelauquen, y después un poco de corazón soy pampeano, porque tuve la oportunidad de estudiar ahí, en la Universidad de La Pampa, y es una provincia que no solo me dio la posibilidad de aprender esta carrera hermosa que es la agronomía, muy libremente, eh, me dejó hacer lo que quiso y me dio un marco quizá teórico para poder llegar a hacer algo que nos gusta tanto hoy en día y nada, creo que la Pampa no solo nos dio esa oportunidad, a todos los que pudimos estudiar ahí, pues pueden por suerte seguir estudiando ahí, sino que también te da una oportunidad de disfrutar de una provincia que es muy argentina y que de muy buena gente. Así que bueno, nada, un poco el corazón repartido entre Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa, este, Ahí va. que, nada, son tres partes casi fundamentales de este centro de nuestro país. Y bueno, acá, dando un poquito la lucha en esto que nos toca con estas tres provincias, que es que se produzca de una manera quizá tan alejada de lo que es el ser humano, tan alejada de lo que es la posibilidad de pensarse en un espacio rural, de pensarse en un espacio quizá de producción de alimentos, no solo familiar y no pensarlo como algo chiquito, sino también poder pensarse dentro de una empresa y dentro de una estructura que te permita llegar a todos los puntos del país, y eso también se hace con profesionalismo, con trabajo y tratando de todos los días hacer las cosas bien, ¿no? Y bueno, acá estamos, haciendo un poquito lo que nos gusta, habiendo estudiado y de tener esa posibilidad que no es menor, y agradecido siempre de lo que nos toca. Bueno, para los que no conocen, Noé y Gonzalo llevan adelante Finca del Paraíso, se encuentran en Trenquilauquen, a 450 kilómetros de la provincia de Buenos Aires. Hacen harinas de trigo sarraceno, de trigo común, de mijo, de centeno, y están haciendo aceite también, ¿no es cierto? Ahora, Una nueva apuesta, ahí, bien, arrancando, ahí va. arrancamos el año pasado con nuestra primera cosechita de girasol. Nos animamos con un desarrollo con Inti a poder elaborar un aceite que para nosotros está re bueno, no sé. No, no, Eh, está bien. Van con la idea de producir los propios alimentos, me parece que va por ese lado. O sea, Claro, eh, esa es un poco la génesis de Fincas El Paraíso, desde que fue pensado hasta que, bueno, pudimos armar todo esto, siempre nos atravesó la idea, el desafío de decir, ¿por qué no producir? Digamos, estábamos en un momento donde la producción orgánica era muy compleja, o al menos nos decían eso, que era prácticamente imposible, que la escala y todas esas cuestiones. En un punto tienen razón, después de 7 años de fincas, entendemos que todo eso tiene que ver para que el negocio sea sostenible, para poder hacer de esto que nos gusta tanto, que sea sostenible y no cansarnos en el camino, pero siempre fue apostar a la agricultura orgánica, primero y principal recuperando suelos, trabajando la vida en el suelo, que es donde empieza todo, y desde ahí construimos, ¿no? Es la raíz, son las simientes, digamos, de fincas,
vamos armando todos esos aportes, pensando qué falta, qué nos falta, qué tiene, cómo es el banco de semillas, trabajar, dónde estamos, no es lo mismo un campo que está en Trenquelauquen a uno en Francisco Madero, que es partido de Peguajó, o un poquito más alejado, 9 de Julio, cada uno tiene sus características específicas, y además de ello, de pensar en eso, eso sería todo eso que, o las ginosas, en el caso del girasol, buscarle el mercado, pero a través de un producto ya, un alimento para las familias, para las personas, y ahí poner valor, ¿no? Empezar a pensar en eso, que la puesta en valor también sea de una manera artesanal, cuidada, sana, ¿no? No de cualquier manera. Las harinas, como decías recién, son molidas a piedras, que es una característica muy específica de Fincas El Paraíso, que no es menor, fue elegida primero porque lo hace un chico del Bolsón a los molinos, que es un divino, y hace unos molinitos como un lavarropas, una cosa muy chiquitita, muy artesanal, que él trae de Holanda o Alemania, bueno, de sus ancestros. Y lo pudo adaptar a la Argentina, encontró como un tamaño, digamos, familiar, y nosotros lo que hacemos, ese modelo lo hicimos un poquito más escalable para que nos dé la vuelta, ¿no? Porque si no era como de 25 kilos Claro. hora muele nada más, Sí, 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 sí. es imposible. Y bueno, y de ahí fue dando todo, y ahí fuimos como armando la propuesta. Pero sí es importante eso, pensar que nosotros pensamos el campo, la producción desde el suelo, el alimento se queda con nosotros, tratándoles de poner el mayor valor agregado posible. Y hace 2 años también incorporamos pastas secas, eso no lo hacemos nosotros, lo tercerizamos, pero también con el mismo mensaje, ¿no? El pensar que desde nosotros tenemos pensado desde el suelo, la semilla, el cuidado de la semilla, que sobre todo en estos tiempos de semillas transgénicas y demás, no es menor ese cuidado también. Y entonces aparecen productos nuevos, o no sé si nos vemos obligados, pero sí tratamos de que todos los productos que van apareciendo de Fincas El Paraíso son los que también van pidiendo el campo a la hora de la rotación. Entonces, por eso... Bien, buen punto. Mira, ahí no quiero que se me escape algo que tiene que ver con lo que vos comenzaste a hablar y quizás Gonza me puede ayudar con esto. Contanos cómo es producir de manera orgánica en La Pampa, ¿no? Entendamos el contexto, estamos hablando de una zona productiva por excelencia, de forma extensiva. ¿Cómo es producir dentro de La Pampa orgánica alimentos orgánicos? Eh, es un desafío porque siempre tenés que estar compitiendo, ¿no? Más allá de estar compitiendo con uno mismo y dentro de lo que es el mundo orgánico, que yo creo que nos complementamos todos los que hacemos este tipo de alimentos, no competimos, sino que competimos contra la excelencia y la presión que a un valor exigente, a un valor alto, elevado, con precios que siempre se relacionan con la soja. Entonces, dentro de esa forma de trabajar, tenés que tratar de lograr una rotación que te permita tener, como bien dijiste, trigo, centeno, trigo sarraceno, mijo, girasol, soja y nuestra fundamental ganadería, ¿no? Que es la que nos permite un poco volver algunos de esos nutrientes que estamos exportando del suelo a Hacer el ciclo, ¿no? que eso vuelva un poquito a la tierra. Entonces, dentro Sí. de ese mix, hay que lograr rotaciones que te permitan tenés que tener una rotación que te permita cuidar un poco ese suelo, sacarle un poco a ese suelo y más que nada, como decía Noé, mantenerlo vivo. Entonces tenemos que buscar, por ejemplo, con el trigo, con el centeno, con el mijo, que son gramíneas, explorar los primeros 40, 50 centímetros del suelo, con raíces que son abundantes en esa capa del suelo, y después tenemos que buscar cultivos que tengan raíces un poquito más profundas, como el girasol, como la soja,
que nos permitan explorar otra parte del suelo para ir manteniendo en actividad a toda la capa del suelo que tenemos en nuestros campos y así mantenerlos vivos y de esa manera poder hacer sostenible esto y ser competitivos al mismo tiempo. Si nosotros hiciésemos siempre trigo porque es lo que más nos da o porque es lo que más sabemos hacer o es lo más fácil, no sería sostenible en el tiempo o no sería sustentable. Entonces, Sí, porque le terminás sacando todos los nutrientes del suelo, ¿no? Lo terminás yendo en la misma dirección de lo que no estás queriendo hacer, ¿no? claro, y entonces eso nos hace que en el campo tengamos que rotar y indirectamente nos hace aumentar nuestra gama de productos o nuestra oferta de productos. ¿Por qué? Porque aparece girasol y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y hagámoslo aceite. Y aparece la soja y hagamos la harina de soja. Y aparece, bueno, y así es como a medida que vamos ampliando la rotación y quizá mejorando esa forma de producir, es que van apareciendo nuevos productos y nosotros podemos entregarle mayor diversidad al suelo y en ese sentido tratar de llegar a más personas con productos más variados, digamos. Bien. Ahí tocaste un punto que no quiero que se me escape, que hablaste de un suelo vivo. Los dos mencionaron algo que por ahí nosotros, desde la gran ciudad, por ahí no tenemos noción de lo que significa un suelo. O sea, no tenemos, por ahí la gente que empieza a hacer un compost empieza a entender qué significa que la materia orgánica se descomponga y se vuelva tierra, por así decirlo, pero quiero que me ayudes a entendernos esto, o a entender esto. ¿Cuál es la diferencia de un trigo que se produce de manera orgánica, que se alimenta en un suelo vivo, de uno que se elabora de manera convencional? ¿Puedo poner un ejemplo medio malo? Pero Pon todo el quizás ejemplo que quieras, sentite con la libertad, sentite con la libertad de hacer lo que es quieras. el único que se me Esto está ocurriendo en después, este Esto momento. no está preparado. Es el único vamos. que se me está ocurriendo en este momento. Imagínate, a ver, un suelo vivo es un suelo en el cual podemos encontrar todos los nutrientes necesarios para que una planta se pueda mantener no solo productiva, sino sana durante todo el ciclo del cultivo. Y con la producción convencional, lo que hacemos es, en determinados momentos del cultivo, aplicar fertilizantes, por ejemplo. Entonces, un cultivo de trigo dura 6 meses, ¿no? Y yo en una maceta pongo un cultivo de trigo y en otra jaulita te pongo a vos, Maxi, perdón que te voy a usar para el ejemplo. Pero bueno, te pongo a vos. Entonces, en esa jaula que yo te pongo a vos, te doy de comer. El primer día, 60 milanesas. Y te las tenés que comer. Y en el trigo le pongo 100 kilos de urea. Después por 3 meses no te doy ninguna milanesa más. Y a los 3 meses te vuelvo a dar 60 milanesas. Y al cultivo convencional le doy otras 60 milanesas también, y hasta la cosecha no te doy más, y el último día te doy una milanesita o un vaso de agua. Entonces, vos vas a haberte alimentado de la misma manera comiendo 2 veces 60 milanesas en vez de comer una por día. Lo que hace el suelo vivo es darle una milanesa por día. Perdón este ejemplo tan burdo, No, pero pero es... sirve. Entonces, lo que hace la agricultura orgánica es, mediante la mejora del suelo y la rotación, es hacer que los nutrientes estén disponibles, no cuando nosotros queremos y dándole un shock a los cultivos, sino que un poquitito todos los días para que esa planta obtenga todos los días lo que se necesita y no en shocks que te hacen que esa planta se empache, por ejemplo. Porque si yo te doy 60 milanesas después de no comer, te vas a empachar. Entonces, ¿qué necesito? Necesito un remedio para que se te vaya el empacho. A las plantas le pasa lo mismo. Cuando yo las fertilizo al día 90 con un shock de fertilizantes químicos, al otro día, ¿qué me va a pasar? Voy a tener insectos. ¿Por qué? Porque esa planta está enferma. Entonces voy a necesitar un insecticida. ¿Y Ahí le qué metés me va a pasar insecticida. si le aplico un insecticida? Y quizás se me enferme. Entonces voy a necesitar un fungicida. Y así es como la industria ha logrado que seamos dependientes de ella, entregándonos shocks
de alimentos, shocks de cosas para que seamos dependientes de eso. Nosotros lo que estamos buscando con el suelo vivo es la independencia de todo ese paquete tecnológico. ¿Para qué? Para que con los microorganismos que son propios del suelo, que viven ahí, que esos microorganismos son bacterias, hongos, protozoos, micetes, 1.000.000, 10 millones, 100 millones que podemos encontrar por metro cuadrado, podamos lograr que los minerales que tengamos en el suelo, con la acción de esos microorganismos que viven gracias a las raíces de las plantas, creando una simbiosis, obtengamos un suelo sano que permita que esa planta se pueda alimentar todos los días. Entonces, ¿cómo Claro, hacemos esto? acá, mirá. Claro, entonces eso cómo lo hacemos con rotación, aumentando la cantidad de raíces que tenemos en un suelo, podemos hacerlo abonando con compost, abonando con bioinsumos. Entonces, tenemos que encontrar y conocer y saber diferenciar la clara diferencia que hay entre fertilizar y abonar, ¿no? Yo fertilizo en un acto de tratar de compensar desgastes. Yo abono, cuando hago un abono, es cuando pienso en el largo plazo y pienso en que esos minerales que seguramente vamos a tener en el suelo, ¿por qué? Porque los suelos de nuestra pampa se generaron por sedimentos loésicos que son provenientes de los volcanes. Entonces, entendemos que los minerales que nosotros tenemos disponibles son más que suficientes para poder lograr mantener sanos a los cultivos y bien nutridos. Entonces lo que necesitamos es poner a disposición de las plantas mediante los microorganismos y esa vida en el suelo, los nutrientes necesarios y los minerales necesarios para que esas plantas se puedan alimentar. Entonces, si yo voy a utilizar en un cultivo orgánico un bioinsumo o un fertilizante, la gran diferencia radica ahí, en conocer qué es lo que tenemos, qué suelo tenemos, cómo lo tenemos. Un ejemplo del fósforo. Nosotros hay dos formas de ver el fósforo. La que te muestra la industria, que por ejemplo te dice la forma de identificar el fósforo, se llama fósforo Gray. Y a vos te sale que tenés 14 partes por millón, o sea, tenés 14.000 kilos de fósforo por hectárea. Y si yo digo, ¿pero cuánto fósforo total tengo? Y quizás tengamos 100 partes por millón, o sea, 100 toneladas por hectárea. Entonces, ¿qué hay de diferencia entre ese fósforo que está disponible y el otro que no tengo disponible? Los microorganismos que tengo que tener vivos en el suelo que hagan que ese fósforo esté disponible. Y generar esas asociaciones mediante el buen manejo del suelo hace que seamos menos dependientes de los abonos químicos. No sé si... Químicos, bueno, sí, se entiende. Está bueno como para hacer una síntesis y de paso tiro, ahí te doy pie, ¿no? Me parece que los chicos están comentando, aquí no los quiero dejar afuera porque me parece que está bueno que participemos todos. Sí, Mirá, sí, te tiro. No, claro, sí. Acá los chicos entonces la orejona dicen, un perfecto ejemplo, es lo mismo que sucede en la industria, nuestros alimentos y nuestra salud. O sea, hay una asociación muy directa de esto que estás contando que sucede en la producción convencional y sucede también en la forma en que nos alimentamos y en la forma en que nos medicamos. O sea, creo que todo viene un poco de la mano. Después, acá Jesse de Videla Yoga dice también, excelente ejemplo. Acá aporta también otro punto que tiene que ver con la importancia de la biodiversidad en el suelo. Me parece que ese punto es clave, por eso les pregunté y entré por ese lado, porque entiendo que cuando empezamos a tener suelos vivos, empezamos a tener una diversidad de nutrientes, que esos nutrientes van a estar en los alimentos. Entonces, ahí cambia y terminan siendo los alimentos, es una frase muy trillada, pero también es muy cierta, nuestra propia medicina. O sea, nos empezamos a alimentar de una forma más saludable y empezamos a cortar esta dependencia con los medicamentos, ¿no es cierto? Sí. Empezó a entender. Yo quería agregar algo. hablando de algo que a mí me impactó una vez en un seminario, en un encuentro en Rosario, que era también vinculado a la sustentabilidad,
unos productores, Rosario fue una de las primeras ciudades que empezó a diseñar lo que es la zona de exclusión de fumigaciones, o sea, la ciudad urbana, alrededor hay una zona de exclusión de fumigaciones, ¿no? Que es, por ejemplo, donde Fincas El Paraíso está acá en Trenquelauquen, donde empezamos en esa zona. Y un productor le preguntaba, le pedía como auxilio a un ingeniero agrónomo que estaba exponiendo en ese seminario, y le decía que él estaba, que su campo había quedado en la zona de exclusión de fumigaciones, que habían empezado a hacer agroecología hacía un año, dos, lo que sea, y que no reaccionaba al suelo. Claro, y el ingeniero, utilizando un poco los recursos de Gonza, no era Gonza, era otro ingeniero agrónomo también de la agricultura orgánica, le decía, claro, dice, lo que pasa es que hay como un efecto abstinencia. Y yo me hizo acordar mucho a las personas que toman psicofármacos, o que en algún momento han tenido que transitar por alguna adicción, y el tipo se lo explicó como utilizaba ese ejemplo. Y claramente, ningún suelo se comporta igual al otro, entonces tenían que empezar a entender y se fue como por ahí, ¿no? Bueno, hay que ver qué pasó, cuántos años hicieron en ese suelo, en este caso la soja, y así sucesivamente hasta recuperarlo. Él lo que decía es justamente esto, no, hay un montón de maneras de recuperar los suelos, obviamente siempre mirando qué hay, qué no hay, cómo si hay que abonarlo, si hay que dejarlo descansar, cómo se va a comportar, que no hay una receta. A veces lo que pasa, lo que nos hemos acostumbrado es a lo mecanicista, ¿no? Como A más B más Sí, lo automático. Punto, ¿viste? Y en esto no es así, ¿viste? Lo orgánico, bueno, igual que los seres vivos, igual que cada uno de nosotros, ¿no? Cuando vamos, no sé, al médico, o al homeópata, o a lo que sea, cada uno se reacciona distinto. Bueno, el suelo es, para mí, digamos, desde el punto de vista femenino, se comporta, cada región se comporta distinto. Y por eso es tan linda esta mirada integral, ¿no? Igual ahí tocas un punto que es súper interesante, tiene que ver con eso también. Es femenino. El suelo es la Pachamama, o sea, no hay mucha vuelta y por ahí lo desconocemos y cuando le metemos, justamente, cuando le empezamos a meter fertilizantes, lo estamos queriendo hacer que reaccione de una forma masculina, o sea, le estamos pidiendo a la tierra que reaccione de una forma que es contraria a su propia naturaleza. Exacto. Ahí va. Y ahí están las inconsistencias y los antagonismos. Entonces, creo que nosotros, esta generación, se tiene que permitir por lo menos mirarlo y replantearlo y probarlo, que es un poco lo que nos vamos dando cuenta, ¿no? O nos gusta hacer, en este caso, por lo menos con la producción extensiva. Bien, ahí tiraste recién la palabra integral. Me gustaría que vayamos, hace poco yo encontré un posteo y todavía no logro terminar de cerrar toda la información, pero quiero centrarme un poco en eso. Pero cuéntenos, ustedes que seguramente lo van a tener un poco más claro, o bastante más claro, ¿cuál es la diferencia en una harina integral de una harina que ha sido refinada? ¿Sí? Las conocidas harinas 000 y 40, que son las que se usan generalmente en la panificación y son las que comemos cuando nos comemos una pizza o cuando comemos medialunas o facturas. Estamos consumiendo harinas que han sido refinadas, pero yo conozco un poco el punto, pero quiero que ustedes nos cuenten cuál es la diferencia con una harina integral. Fisiológica, hay varias caras, sí. Hay varias caras, o sea, vamos a ir por dos. Una que es la parte fisiológica de cómo nosotros los seres humanos recibimos esa harina, y la otra, la parte más técnica de cómo llegamos a una harina integral. La parte fisiológica es que depende de la harina, depende de qué harina consumamos, es en qué parte de nuestro cuerpo la vamos a absorber. Entonces, en nuestra digestión, en nuestro cuerpo humano, nosotros si ingerimos harinas con mayor contenido de fibra, van a aprovechar mejor todo nuestro tracto digestivo, haciendo que esa digestión sea más lenta, se produzca otro tipo de fermentaciones y no la tengamos que absorber todo rápidamente de manera de almidón, que eso es lo que provoca los altos índices de glucémicos y demás, un montón de cosas que quizá un médico podría explicar de mejor manera,
pero lo que más tenemos que hacer hincapié en ese sentido es que tenemos y debemos aprovechar mejor todo nuestro sistema digestivo y de esta manera aprovechar mejor los nutrientes. Después, de manera técnica, podemos decir que tenemos más nutrientes, inclusive teniendo en cuenta de la manera en que estamos obteniendo esa materia prima para hacer la harina integral, porque también tendríamos una diferencia entre una harina integral orgánica y aquella que no es orgánica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la forma en la cual nosotros tenemos de producir mayor proteína en nuestro trigo, que dicho sea de paso, este año superó el 14%, y cuando en un cultivo convencional, todos mis colegas agrónomos me dicen que para superar un 12% de proteína en el trigo, tengo que fertilizar con 190 kilos de urea en hoja bandera, o sea, a 2 meses de que podamos cosecharla y que esa urea quede depositada en el grano, haciendo que se produzca un desequilibrio en ese grano y aumente la cantidad de proteínas. Entonces, si partimos de un grano así, difícilmente pueda ser saludable, digamos, porque es un grano que está completamente drogado. Entonces, partiendo... Sí, para los que no saben, contanos qué es la urea. La urea es un fertilizante que contiene muchísimo nitrógeno, ¿sí? De 1, el 46%, o sea, el 46 sobre 100 es nitrógeno. Entonces yo si se lo pongo a la planta, voy a hacer que tenga un shock de nitrógeno y responda de manera alocada, por decirlo de alguna manera entendible. Entonces, Le estaríamos metiendo anabólicos a la planta, básicamente. exactamente. Hay solamente dos seres humanos, o seres vivos, perdón, hay 2 seres vivos capaces de fijar nitrógeno. Las bacterias nitrificadoras que están en el ambiente y los alemanes, ¿sí? Que por la Segunda Guerra Mundial, como Einstein se mandó un cagadón haciendo la bomba atómica con todo lo que sabía, absorber el nitrógeno del aire, ¿sí? En el aire, el 70% del aire que respiramos es nitrógeno, pero solo con la fórmula de Einstein la podemos transformar en sólido. ¿Cómo? Usando gas. Entonces, estamos usando gas, que vale 3, para generar urea, que vale 1, para ponerle a un trigo que lo aprovecha en 1/3, para volverlo a hacer alimento. Entonces, si yo lo analizo como una manera energética, es una locura. O sea, estamos gastando, ponerle 10 unidades de energía para producir una. Entonces, en ese sentido, no hay forma de que sea viable producir en la agricultura con urea. ¿Sabes de qué forma es viable? No sacando los costos ambientales, los costos reales que tenemos a la hora de producir. Alguien en el futuro va a pagar esa urea o la forma en la cual producimos esa urea. En fin, eso es un tema para otra charla, pero... Sí, no, como lo mencionaste varias veces, y sé que es un fertilizante que se utiliza, es muy común, o sea, muy común. Tengo una formación, una escuela, me formé en una escuela con orientación agropecuaria, entonces la urea era parte de los fertilizantes que se utilizaban, lo conozco, pero por ahí alguien que no está familiarizado con el término no sabe de qué se trata. Es un fertilizante químico que se utiliza en la producción convencional. Exactamente. Bien. Estábamos, para conectar de nuevo el punto, estábamos hablando de las harinas integrales y cuál era la diferencia. Planteamos esta idea de que las harinas integrales se digieren en todo el tracto digestivo. Algo que no mencionaste es que las harinas refinadas se digieren en el intestino grueso y en el intestino delgado, acelerando el proceso y también disparando índices glucémicos. Claro, nada. En criollo me parecía también como algo más sencillo de entender en el día a día. Por ejemplo, para las personas que tienen
diabetes o potencial, digamos, no sé, diabetes, no sé, de distintos grados, lo que se recomienda, todos los nutricionistas recomiendan es la harina integral, más gruesa, menos gruesa, lo que sea, pero una harina que tenga el salvado, obviamente, para bajar el índice glucémico, ¿no? Que obviamente el índice glucémico es algo que se dispara y no satisface, digamos, el hambre que pueda llegar a Sí, tener. querer más. Exactamente. Y también un punto que quiero aclarar es que en la producción convencional no existen harinas que realmente sean integrales. O sea, cuando uno compra Claro, harina integral es sí, harina con salvado, enriquecida con hierro y toda la peronata que se suele utilizar o exacto. agregar, pero no existen una harina como la que elaboran ustedes que tiene que ver con todo el grano entero, molido y sin sacar ni agregar nada. Claro, los agroecológicos, que por ahí es el movimiento más grande, ¿no? Que nosotros somos orgánicos certificados, pero también está, digamos, todos un montón de pequeños molinos agroecológicos. Lo que hacemos es respetar como ese principio, ¿no? Por lo menos las harinas que sean integrales. Después van cada uno como lo muele y demás. Y por otro lado, nosotros particularmente, digamos, la harina refinada o la harina blanca, que en su momento supimos tener, supimos hacer, porque nos parecía también interesante, era de nuestro trigo, de un trigo orgánico. Entonces, todo esto que está contando Gonza en el campo y demás, ese trigo no lo sufrió. Imagínate el resto, ¿no? De los otros trigos que sabemos que tienen una manipulación, bueno, que deja mucho que desear, no solo en el campo, después en el almacenamiento, en la molienda, en el fraccionado, son muchas instancias en que desconocemos el proceso al 100% y eso después lo estamos metiendo en nuestro plato, en nuestras comidas. Ahí es donde claramente después se disparan las alergias, las intolerancias o ya personas que directamente se enferman de celiaquía y demás. Pero hay que Bueno, pensar en todo eso, Y ¿no? también, es un poco lo que todavía... Sí. sí, y bueno, y también en ser coherentes, ¿no? La importancia de forzar, no sé si forzar es la palabra, pero un poco es eso, de contagiar quizás es la palabra. Muy luchadora Hoy en el estoy lenguaje, así tremendo, como... tremendo. Hoy estoy revolucionario, hoy me levanté revolucionario, pero no. Eh, sí, tratar de concientizar, por ejemplo, un caso muy marcado para nosotros este año es haber discontinuado la harina blanca. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos a veces en estas charlas, en estos debates, en el cual nosotros defendíamos la harina integral, la defendemos, la queremos, creemos que ese es el alimento, y el producto que más vendíamos en el año era harina blanca. El año pasado el producto que más vendimos fue harina blanca. Y llegamos a fin de año con una incongruencia dentro nuestro que nos Mira, impedía justo después... acá, Producto Pampita dice, nuestros clientes extrañan la harina triple cero, el resultado era excelente. Mirá. Pero bueno, No, pero no iba con nosotros. O pero sea, hay que tratar de lograr ese producto excelente con al menos la superfina, que tratamos de bajar la intensidad de la fibra, y entendemos que con el gluten que tenemos, haciendo conciencia, poniendo en cada uno de esos paquetes el mejor trigo que nosotros tenemos, lograr que la gente al menos consuma esa harina integral y que de esa manera seguir creciendo en esta espiral de salud, digamos, porque si no es muy fácil Claro, poder llegar hasta ese punto y decir, bueno, pero ahora te la vendo blanca, porque la realidad es que es más fácil. sí, lo que pasaba también que cuando empezamos a crecer y claramente los panaderos y los elaboradores les gusta mucho nuestra harina, es una harina de muy buena calidad, ¿no? En los trigos, nos empezaron ellos a pedir la blanca, ¿no? La harina blanca industrial, la molienda, ¿no? Porque ellos, bueno, hacen las cornas, qué sé yo. Y ahí fue donde nos fuimos como entusiasmados, diciendo, bueno, sí, vamos a probar, y está bien, y está bueno, y después llegó un momento como que se nos había desajustado todo, y por suerte para nosotros entró Molino Campodónicos, ¿no? Uh -huh. Campodónico, pero bien, Campodónico. lo digo, no lo decimos mal, no estamos renegados ni nada. Y obviamente ellos son súper grandes, entraron a cubrirla, toda la demanda, principalmente Capital, Gran Buenos Aires y demás,
Y entonces en un momento nos encontramos con cosas tipo, estamos compitiendo Campodónico, la gente nos pedía el precio y después nos veían, no, pero Campodónico es más barata. Bueno, compré la Campodónico, qué sé yo. Y ahí fue donde dijimos, no, Sí, no, sí. esto nosotros en ningún momento se nos ocurrió montar este proyecto, este negocio para salir a competir con la gran industria. Y Mira, Así entonces, que bueno. hay algo que, dos cosas quiero agregar sobre ese punto. Una, que creo que el trabajo que nos toca, tanto productores como comercializadores, es trabajar sobre esa diferencia que hay entre un alimento convencional y un alimento elaborado de una forma natural, orgánica, agroecológica, que tiene un valor agregado que muchas veces el consumidor no lo ve porque tampoco nosotros se lo estamos trasladando. Entonces, me parece que siempre lo hablamos como este punto, ¿no? El ojo del consumidor todavía está adaptando un producto convencional y un producto orgánico y dice, no, pero este tiene esto, o sea, se queda con esa imagen, con esa homogeneidad que tiene ese alimento, en una diferencia que en la naturaleza no existe, Claro. como primer punto. Y como segundo, yo soy consumidor de sus harinas. La harina integral fina es excelente. Real, sí, pues yo me hago el pan. Y la harina integral fina es excelente. Entonces, me parece que va a ser un poco más lento el leudado, no va a levantar tanto, pero me parece que ahí está justamente el punto que se conecta con lo anterior. O sea, si uno prefiere comer un alimento más sano, pero buscar la eficiencia de un alimento modificado, y ahí la estamos viviendo. Me parece que en ese punto es donde tenemos que empezar a poner el ojo en la comunicación y todos, ¿no? O sea, tanto consumidor como, o sea, me parece que de a poco el consumidor está siendo cada vez más consciente de esa diferencia y empezando a valorarla más, ¿viste? sí, y es importante, nada, cada quien dar su parte eh, para que eso ocurra, ¿no? Para que hacer un esfuerzo. A veces nosotros les decimos a los panaderos, che, pero fíjate que Claro, ustedes lograron croissant con esta harina, se podría, y bueno, creo y entendemos que en el tiempo la respuesta va a ser sí. Y tampoco uno podría venderle a todos los panaderos que hay en el país o a todas las personas que hay en el país. Entonces, creo que cada producto, cada esfuerzo, cada cosita tiene su premio, tiene su crecimiento y ese tiempo va llegando y va ocurriendo en todas las etapas y en cada uno de los productores, los consumidores, los que las comercializan. Entonces es como que va a llegar en algún momento y está creciendo más rápido de lo que uno esperaría, ¿no? mira, acá Productos Pampita, que evidentemente los conoce y consume sus productos, dice algo que está bueno. Pasa que no se consigue harina triple cero orgánica, que es cierto, no se consigue. Eh, para los niños, no, o sea, dice que, y es cierto, generalmente a los chicos, cuando uno es chico, le cuesta más adaptarse al paladar, porque nada, uno prueba una harina integral y va a ser un poco más áspera, quizás va a ser diferente el sabor que una harina, o sea, comí una factura, y yo lo he comido, una factura hecha de una harina integral y una factura hecha de una harina blanca, y hay una diferencia grande. Entonces, fíjate que acá marca algo que es clave, porque justamente es la puerta de entrada, dice, la piden para los chicos. El tema es que si no le cambiamos, si no le damos la vuelta a la Claro, pelota a los chicos, estos mira, chicos se hacen grandes y siguen consumiendo harina blanca. justo te iba justo iba a decir eso. Nosotros acá en casa también nos hacemos nuestro pan. Somos bastante fanáticos de eso. Y a nuestras hijas principalmente cocinamos para ellas, porque claramente está bien, para nosotros también, pero bueno, nuestra preocupación es que ellas de a poco vayan incorporando todo lo que más puedan, distintos alimentos. El pan lo hacemos con la superfina, con la de etiqueta verde o una un poco, a veces la también un poco más. Y bueno, acá usamos masa madre de centeno, que le da como más fuerza, ¿no? Porque tiene más fibra esa masa madre, y si no, lo pueden hacer con levadura también, solamente que nosotros lo que tratamos es que si lo hacemos con levadura, que fermente más tiempo, ¿no? Para que, digamos, la fermentación lenta hace que no tenga gluten al incorporar, al consumirlo. Y los hacemos un pan de molde, ¿no? En un moldecito tipo budín inglés, lo ponemos en el horno, yo qué sé, le buscamos la vuelta para que sea blando, para que sea suave,
para que no les dé trabajo comerlo, porque si no son vagas, nuestras Claro. chicas tampoco, obviamente, y después van a la casa de otro, o a un asado, qué sé Ahí está yo, el punto. un tanco y se tiran de cabeza, ¿quién no? Ya, tampoco somos, las entendemos, digamos, nosotros de a poco lo que queremos hacer es formarles un paladar más amplio, sabemos perfectamente que está el otro. Y además porque, bueno, nos encantaría que el día de mañana, como me pasa a mí, lo puedan elegir, porque realmente a mí me gusta más el pan integral que el blanco. Me llena más, no sé, me dan más ganas de comer. Y hace que consumamos menos cantidad de harinas. ¿Por qué? Porque También, ese pan genera más integral saciedad. va a hacer que nos quite el hambre más rápido, con menor cantidad, que ocupe más, como dijimos antes, todo nuestro sistema digestivo. Entonces, con menor cantidad de harina podemos lograr la misma satisfacción que con mayor cantidad de harina de mala calidad. ¿Por qué? Porque el alimento es mayor. Lo único que tenemos que hacer es producirlo de manera lenta, como hacemos nosotros en el campo, venderlo de manera lenta, como haces vos, y esperando los tiempos. En la casa lo tienen que hacer. No, porque sea lento para No, comerlo, o sea, sino porque todo Pero tiene que ver con el proceso. es lento el crecimiento, no es que Claro, mañana paulatino. vamos a vender 1000 camiones, ni tampoco los que buscamos, sino que es un crecimiento paulatino. En la casa, los que tengan que cocinar lo van a tener que hacer con más tiempo, como que se tienen que acordar un par de horas antes de hacer el pan que con la harina convencional. Y después nuestro sistema digestivo lo va a agradecer aprovechándolo también de manera más lenta. Entonces un poco es eso, ¿no? Replantearnos por qué estamos tan apurados, replantearnos por qué buscamos esa rapidez en todo y la solución ya, y que sea rápida y que la harina se levante ahora, y tratar de respetar un poquito más los tiempos de la naturaleza. Creo que ahí está Sí, la clave. organizarse, ¿no? Tampoco hasta estar todo el día cocinando, sino organizar un poco, no sé, hay algún día en la semana que nosotros tenemos un poco más de tiempo, ir encontrándole la vuelta. Tampoco se puede hacer todo, no podemos hacer todas las preparaciones, hay que elegir, una temporada por ahí se hace el pan, en otra temporada se hace otra cosa, pero bueno, sí buscarle la vuelta sobre todo nosotros, a descasetearnos de la velocidad de las cosas, ¿no? Que todo tiene que ser ya, todo tiene que estar preparado, todo tiene que ser listo para el instante, y el cuerpo después te la cobra, ¿eh? El cuerpo en algún momento va a decir, bueno, no, basta de alimentarme así, porque empiezan a aparecer, bueno, complicaciones. Bueno, ahí es donde empiezan a aparecer. Bueno, se habla de la celiaquía, todavía no se ha identificado cuál es la causa real, pero tiene que ver con el consumo de las harinas. Se habla de glifosato, se habla también de las harinas refinadas. Todavía no se sabe bien cuál es la causa, pero viene un poco de la mano de la producción convencional. Claro, también al quitarle la cascarilla, ¿no? El salvado, La cáscara, ¿no? hace que eso produzca una alergia en nosotros. El consumo, imagínense, sobre todo los argentinos, tenemos un consumo muy elevado de harinas en todas sus expresiones, digamos, no solo el pan, Descendencia italiana. la pizza, la galletita, no sé, yo creo Los que habría fideos. que... ¿Cómo? Los fideos. Bueno, los La fideos. descendencia italiana que tenemos. Es que tenemos un menú muy amplio de harinas refinadas, ¿no? También entonces no solo son las harinas, son las refinadas y qué tipo de harina refinada. Y bueno, y ahí en esa cuenta, en esa ecuación, creo que están también las alergias que van a aparecer para sobre todo quien sea más sensible a su sistema digestivo, con otros combinados de cosas, que no es este vivo, en este vivo solo hablamos de harinas, pero se agregan otras cosas. O sea, acá tengo, los chicos están participando. Cultivero pregunta para fincas, ¿continúa con la convocatoria para inversores? Sí, siempre. Bien. Siempre, siempre. Bueno, La ahí agricultura después, orgánica nunca tiene que dejar de crecer. bien, ahí. Cultivera, después mandarle ese mensaje cultivado a los chicos y te van a asesorar. Sí, Después acá, WhatsApp Productos o- Pampita, sigue súper activo, dice, ni hablar integral tiene más beneficios. El consumidor está eligiendo cada vez más ese cambio, ¿cierto? Está habiendo un cambio en el consumidor y yo creo que la gente está empezando de a poco a ser más selectivo con lo que se quiere meter en el cuerpo, hablando en criollo, ¿no? Está bien. Eso está sucediendo posta. Es nuestro camino Bueno, de parece, ciencia. para ir cerrando, ha sido largo el vivo. Generalmente todavía planteamos media hora, pero bueno, me gustó, fue dinámico. Como para hacer un cierre, ¿cuál es la
mejor forma de conservar estas harinas? O de conservar las harinas. Cocinándolas. Consumiéndolas. Haciendo la pan. No, yo Ahí el va. otro día estuvimos en Mapa hace poquito y un señor, también un cliente, no sé qué, que le encantaba hacer un pan de sarraceno. Entonces me contaba toda la receta, no sé qué. Y él se quería llevar 5 paquetes y la mujer le decía, no, uno solo, porque después se te ponen feos y piripipi, ¿no? O sea, claro, y yo le decía a la mujer, bueno, ¿no? Y la mujer por ahí tenía razón, como diciéndole, no es un trofeo el paquete de harina en la alacena, hay que usarlo a las harinas. Claro. Y más allá de eso, de usarlas, lo que nosotros siempre conservamos son bajas temperaturas, que estén en la heladera o en el freezer si se van de viaje durante mucho tiempo. Nada cerca del calor, ¿no? Porque El calor, obviamente ¿no? se activan los bichitos que van a Y uno donde la pone en la cocina, ¿no? O sea, al lugar donde la llevo es a la cocina, ya no tenemos más sótano. O sea, lo ideal sería meterlo en un sótano, ¿no? Sí, o sin Y oxígeno. Bueno, y hay una explicación un poquito más holística, ¿sí? Que la vamos a compartir. Uno tiene que comprender y situarse a la hora de alimentarse dónde está parado, ¿no? Entonces acá estamos en el hemisferio sur, entonces yo tengo que entender que si me quiero alimentar con trigo, entender cuándo se planta el trigo, cuándo se cosecha el trigo y cuál es su vida útil. Y si logro entender eso, entiendo un montón de cosas, más si tu proveedor de harinas es piola y no te va a vender un trigo viejísimo y te va vendiendo el trigo que corresponde a este año. Entonces, trigo del año. Si yo cosecho el trigo, lo planto ahora, en junio, el mes que viene, y lo voy a cosechar en diciembre, durante febrero, en enero no voy a comer harina porque estoy en la playa, porque hace calor, porque la realidad es que no prendo el horno. Pero en febrero, marzo, voy a empezar a tener las harinas que cosechamos en diciembre. Entonces difícilmente pueda tener algún problema de gorgojo por ahí. Este año la realidad es que fue súper caluroso y generó algún problema más. Pero y extenso el verano, ¿no? Claro, se hizo muy largo y quizás se genera algún problema más. Bueno, son causas un poquito que no se pueden manejar. Pero si yo tengo esa vida útil del trigo, que es un año, porque es una planta anual, entonces su semilla dura un año, naturalmente, va a durar hasta junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y me tengo que empezar a preocupar en octubre, ¿no? Claro. Cuando empiezo a tener esos 20, 25 grados, yo tengo una semilla que se cosechó en diciembre del año pasado, entonces esa semilla, su vida útil, empieza a ser polémica, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y ahí me tengo que empezar a cuidar, ponerlo en la heladera, guardarlo al vacío, ponerlo en el freezer, ponerlo en un lugar fresco, y ahí es cuando me tengo que empezar a cuidar, ¿cuándo? Diciembre, noviembre, y ahí es cuando puedo tener bicho. Y si se me pasa esa harina, que yo la compré en julio, y estoy en enero, y todavía no la consumí, es lo que dice, no, es consumila. ¿Por qué? Porque no hay forma de que no tenga bichos. Porque la única forma de que no tenga bichos es matando los bichos con un insecticida. Y la realidad es que en ese punto es mejor tirar la harina a las gallinas y que se la coman con bicho y todo. Entonces, ahí es un poco el ciclo, entender dónde estamos parados, entender cuáles son los ciclos de las semillas que estamos consumiendo. ¿Para qué? Para comprar inteligentemente y cuando tengo que hacer el esfuerzo de conservarlas, saber qué técnicas puedo utilizar para conservarlas. Pero en este momento que estamos en mayo, difícilmente tengamos bichos en las harinas si son trigos nuevos. Entonces, ahí es cuando tengo que tener la confianza con mi distribuidor, la confianza con el productor para saber que el trigo que estamos consumiendo hoy en 2023 es un trigo de 2022, fin de 2022, principio de 2023, y lo vamos a consumir durante todo el año. Y un poco ahí está la clave de entender dónde estamos, en un hemisferio sur, que producimos trigo en determinada manera, en determinado momento, y entender eso, conectarnos un poquito con el alimento, hace que tengamos que tirar menos alimentos. Yo creo que el cambio de paradigma se empezó a dar cuando la gente pasó con el tomate hace un par de años, cuando entendimos de que había una estacionalidad en la cual se consumía el tomate, y cuando lo consumís fuera de esa estacionalidad, sí, tiene un coste de conservación, que es la cámara, que se agrega al producto. Entonces, cuando se disparó el precio y la gente empezó a entender que ese precio, ese
que se le agregaba tenía que ver con algo que no era natural para el producto. Obviamente hubo gente que dejó, yo por ejemplo consumo de estación, me pasa cuando me empiezan a aumentar el precio, le pregunto, che, ¿es de esta época? No, ya viene con cámara, me pasó con la naranja hace poco, Claro. a fines del año pasado. Claro, o sea, nada, y ahí es como, bueno, a ver qué tenés ahora, pera y mandarina, bueno, dale, vamos pera y mandarina. Igual nos cuesta, con el tema de la globalización, nos acostumbramos a tener disponibilidad en todo el año de todos los alimentos, y ese es el hábito que por ahí nos cuesta como humanos entender los ciclos. O sea, pensamos que todo está disponible todo el tiempo y que en todo el año vamos a conseguir todo lo que queremos, y no nos damos cuenta que tiene un costo de conservación, un costo de producción. Nosotros lo que hacemos como una característica, ya con esto si querés cerramos, es buscamos el punto óptimo de cosecha del grano para que tenga la menor cantidad de humedad posible, o sea, cosechar el grano en lo más seco, ¿no? Para después lo guardamos en un silo bolsa, y luego lo vamos moliendo contra demanda, le decimos, ¿no? Digamos, no es que cosechamos, es decir, 10 toneladas y se muelen las 10 toneladas y nos quedamos esperando que nos llamen para vender la harina, sino es que a medida que van llegando, como clientes como vos y demás, se va moliendo, se va preparando el pedido y sale. Eso también está bueno porque lo garantizar, está bueno, eso quería agregar, garantizás de que la harina sea fresca, ¿no? Recién molida. Entonces tiene un aroma especial, tiene los aceites esenciales del grano conservados de manera intacta, tiene mucha calidad, por eso insistimos, cuando compren la harina, consúmanla, no se estoqueen en las alacenas, no hagan grandes y si total saben que después podemos volver a moler y se los vamos a entregar, ¿no? Porque tenemos ese cuidado, ahí es un poco el entrenamiento que queremos generar con las familias. Esa es una manera, ¿no? La heladera, que la heladera no falla, no se activan los bichitos en la heladera y bueno, y después conservar cierta higiene y demás, o bueno, sin oxígeno, donde si no le entra oxígeno el bichito tampoco aparece. Hay, no sé, otras formas, pero bueno, esas son las más sencillas que se nos ocurren ahora recomendar. Bueno, mira acá, para que hay un comentario que no quiero que se me vaya. ¿Dónde estás? Mariana Rossetti. Yo las tamizo y van con un poco de bichito, pero no me preocupo. Mira, esto está bueno, ¿eh? Esto está bueno. No es más que eso, es también la visión. Porque el punto, a ver, hay que entender esto. Por ahí no todo el mundo tiene la capacidad de asimilar esto. Pero si tiene bicho, quiere decir que no tiene veneno. Bueno, así de simple. Es así. Muy bien. Es muy simple, claro, es muy simple. Pero, a ver, por eso te digo que creo que el trabajo que tenemos que hacer como comercializadores y como productores es reforzar la comunicación para realmente hacer un cambio de paradigma. Porque, vuelvo a decirte lo mismo, el consumidor está parado en el lugar de comparar lo convencional con lo orgánico sin darse cuenta de la diferencia real de esto. Pero la vara está puesta en esto. O sea, yo te compro una harina de molinos y quiero que tenga la misma textura, que esté enriquecida con hierro, que esto, que el otro, que no tenga bicho y que pague, pum. Pero no están viendo todos los fertilizantes y herbicidas e insecticidas químicos que tiene para llegar a ese producto, y no están viendo el suelo vivo lleno de nutrientes que está alimentando el trigo que tiene en esta otra mano. Me parece que ese es el punto clave. Sí. Excelente resumen. Qué buen vendedor, Maxi. Te vamos a mandar más kilos. No, a ver, justamente la idea de hacerlos vivos es cruzar esa línea y poder comunicar esto, que para mí es el punto más importante en cuanto a comunicar y empezar a entender dónde está la diferencia. Si no, nos quedamos simplemente en la parte comercial, que también está bueno, pero nada, cambia el viento y la gente va por otro lado. Yo creo que si nosotros somos conscientes de esa diferencia y empezamos a trasladarla y transmitirla, ahí se va a dar vuelta un poquito la torta. Hablando de harinas. Bueno, chicos,
la verdad, un placer, se hizo una hora súper corta. Eso está bueno, cuando pasan estas cosas es que quiere decir que disfrutó todo. Así que ya quedó el vivo grabado, después yo lo subo, voy a subir, compártanlo. Dale, Está gracias. bueno, lo voy a subir también a YouTube, que el otro día con Juan no me di cuenta. Aprovecho para los que están ahí colgados en el vivo, el próximo viene de la mano de Smokies, que vamos a estar hablando justamente de la diferencia de unas galletitas elaboradas con producción orgánica y la diferencia de la producción convencional. Smoky hace unas galletitas para niños, para bebés y niños. Y me parece que está bueno, viene un poco de la mano, ¿no? Está un poco, salió de manera natural, viene conectado, pero también se van a tocar un poco los mismos temas, así que para los que les interese, nos vemos el próximo video, que va a ser en 15 días. Lo conocimos a César sí. cuando hicimos Masticar hace como 4 años. Mirá. Es un muy buen enfoque, nos gusta también. Sí, muy buen producto. Sí, yo cuando le tiré la idea le digo, porque a todos les planteo lo mismo que le dije a ustedes. Es sobre qué les gustaría hablar, porque me parece que ustedes también tienen una punta para dónde ir, y él inmediatamente me dijo la diferencia o sea, trabajar sobre la producción convencional, y ese es el punto, me parece que como comercializadores hoy nos toca laburar. Sí, está ahí el foco y de a poco vamos a ir, me parece, entre todos haciendo más conciencia y bueno, y alimentando este cambio de paradigma que también mencionas, es así. Miriam Lupiti, no sé si la conozco, felicitaciones, delicioso el aceite de girasol, se ve que ya lo probó. Vamos, apuesta fuerte Miriam. fuerte con el girasol, porque tenemos el girasol, diferentes cereales, aceite, harina, y es como que ir complementando esa paleta de productos hace que cada vez podamos hacernos más soberanos, ¿no? Cada vez la alimentación sea con más soberanía, poder tener mayor cantidad de productos orgánicos. Por suerte, quizá este año ya la vamos a poder certificar, ese aceite de girasol. Así que bueno, estamos contentos de poder tener un nuevo producto y que nos haya encantado como nos encantó. Que está bueno, a veces cuando uno va logrando un producto, lo va probando, y a veces muchos no llegan a la parte comercial porque no nos gusta a nosotros. Y bueno, nada, lo que nos pasó con el aceite de girasol fue muy loco porque desde la primer sartenada de papas fritas que hicimos, hablando más así en criollo, fue espectacular y dijimos, uy, acá logramos algo que está bueno. Entonces, nos pasó con la harina. Nos pasó, con la harina fue igual. No nos había vuelto a pasar con la primera harina de trigo, que cuando enchufamos el primer molino y molimos el primer grano de trigo, yo a los 20 minutos la agarré, le puse levadura y a las 3 horas estábamos comiendo una pizza y no lo podíamos creer, que fui al molino y agarré otra tanda y hice otra pizza más, porque estaba buenísimo y no podíamos creer haber logrado eso. Y la sensación con el aceite de girasol fue la misma. Cuando logramos el primer litro de aceite, fue probarlo y decir, che, pero acá pasó algo. Entonces, nada, tenemos ahí una conexión con ese producto. Excelente. Hay otro día que tendríamos que hacer un vivo de todas ¿cómo decir? Las experiencias que nos pasan con los fallidos. No, la cosecha de girasol, Gonzalo subido arriba del camión tratando de poner una palada más porque ya venía la lluvia y lo teníamos que embolsar. Hay cada historia atrás de los granos y detrás de los cereales, que es muy enriquecedora, que hacen, digamos, a que nosotros después los defendamos a muerte a cada producto. Pero bueno, porque se pone mucho el cuerpo en el campo. Ese es el trabajo. Mucho el cuerpo, es cierto. Bueno, chicos, la verdad, un gustazo. Nada, seguimos en el camino. Gracias, Maxi. Gracias por invitarnos a hablar, que como verás no nos gusta casi nada. Bueno, gracias a todos los que estuvieron acompañando y nada, cualquier cosa, cualquier duda le escriben a Maxi, bueno, escriben a nosotros, está el WhatsApp ahí en el perfil de Instagram, así que la seguimos. Perfecto. Gracias, chicos. Bueno, un placer. Abrazo grande, nos vemos. Chao. Chao.